Hoy Apple es la tercera empresa más valiosa del mundo, generando alrededor de 391 mil millones de dólares en ingresos en el año fiscal 2024. Pero eso es el ingreso total. Tras descontar investigación, salarios, materiales y manufactura, quedan 93.7 mil millones de dólares con un margen del 24%. ¿De dónde proviene ese dinero? La principal fuente son las ventas de hardware. Apple históricamente construyó su negocio vendiendo productos de consumo como Mac, iPod, iPhone, Apple Watch y AirPods. El iPhone es el más exitoso, generando el 51% de los ingresos de Apple. La Mac aporta 8%, el iPad 7% y la categoría de wearables, hogar y accesorios, que incluye Apple Watch, AirPods y HomePod, suma el 9%. Pero hay un problema con el hardware: lograr la rentabilidad. Esto es un reto común para la mayoría de las empresas orientadas al consumidor. De hecho, muchos productos se venden a precio de costo o incluso con pérdidas. Esto significa que la empresa puede perder dinero en cada venta. Y hay algunos ejemplos populares de esto, como las consolas PlayStation y Xbox, los lectores electrónicos Amazon Kindle y las impresoras Hewlett Packard. Todos tienden a venderse a precios relativamente bajos, a veces con pérdidas, en un esfuerzo por superar a la competencia y aumentar la base de usuarios. Si estas empresas no ganan con el hardware, ¿cuál es el objetivo de venderlo? En la mayoría de los casos, la ganancia se da cuando los clientes usan el producto. Porque ¿de qué sirve un PlayStation si no compras algunos juegos? Un Kindle es ideal para comprar ebooks de Amazon. Una impresora Hewlett Packard no imprime sin cartuchos de tinta de $40. Al vender hardware muy barato, las empresas atraen clientes que luego pagan artículos muy rentables, como los cartuchos de tinta de Hewlett Packard que llegan al 70%. De hecho, Apple hizo algo parecido, excepto que al revés. En 2003, usaron la iTunes Music Store, que al principio no era rentable, para impulsar las ventas del iPod, que era el producto más rentable de Apple en ese momento. iTunes logró generar ganancias unos 3 años después, pero este concepto de vender productos con pérdidas para atraer clientes muestra lo feroz que es la industria de hardware de consumo. De hecho, Tim Cook lo dijo él mismo al describir la brillantez estratégica de Steve Jobs. En entrevista con el Wall Street Journal, Tim Cook afirmó: Steve era un director ejecutivo muy distinto. Él estaba enfocado en los productos y productos. Me encantaba esa visión en un entorno donde todos se volvían una empresa tradicional. Quiso volver a enfocar Apple en los consumidores, lo cual fue brillante porque nadie lo hacía entonces. Todos pensaban que no se podía ganar dinero vendiendo a los consumidores. Para muchas compañías de hardware eso era cierto. No había gran diferencia entre una Compaq, una IBM, una Hewlett Packard o una Dell. Eran cajas de tecnología con teclado, ratón y Windows. Eso significaba que los clientes simplemente compraban la más barata, lo que hacía bajar los precios y reducía los márgenes de ganancia. Vender a empresas implicaba ofrecer soluciones personalizadas para necesidades específicas, permitiendo a las compañías de computadoras cobrar más y retener mejor a sus clientes. ¿Cómo lograba Apple ganar dinero vendiendo a consumidores cuando otras no podían? Fue gracias a la diferenciación de sus productos. La mayoría de los fabricantes de PC usaban componentes estándar y ensamblaban hardware barato en una gran caja beige para conectar teclado, ratón y pantalla. No eran empresas de software, así que licenciaban el sistema operativo Windows de Microsoft. Y no eran minoristas, así que vendían sus computadoras a precios de mayoreo a Best Buy o Micro Center, quienes las vendían a los clientes a un precio minorista más alto. Esto creó problemas que Apple quería evitar. Sus computadoras tendrían diseños llamativos, distintos a todo lo que había en el mercado, en vez de aburridas cajas beige. Apple decidió crear su propio sistema operativo, optimizado para su hardware, en vez de usar el mismo que los demás. En vez de permitir que minoristas externos vendieran sus productos, decidieron crear sus propias tiendas con soporte técnico gratuito para tranquilizar a clientes que pensaban cambiarse a Apple y asociados capacitados para recomendarles adecuadamente. Estos factores brindaron una experiencia premium de principio a fin que ninguna otra empresa igualaba. Y aunque Apple obtuvo una cantidad considerable de ingresos con este modelo de negocio, otros fabricantes de PC de menor costo como Dell y Hewlett Packard en realidad ganaron más.
En 2005 Apple ganó casi 14.000 millones de dólares, Dell 49.000 millones y Hewlett Packard 86.000 millones. Esto se debía al valor inherente de las computadoras en ese entonces. El simple hecho era que las PC baratas eran lo suficientemente buenas para la mayoría de las personas. Podían ser ruidosas, feas, con errores y lentas, pero para usar Internet, correo electrónico y aplicaciones de productividad como Word o Excel, las PC baratas cumplían con su función. Sin mencionar que podías jugar juegos que ni siquiera estaban disponibles en la Mac. En ese entonces, la mayoría de los consumidores veían los productos de Apple como un lujo para personas que querían pagar más por algo que se veía más bonito. Y aunque eso hoy en día pueda parecer una simplificación excesiva, tienes que recordar que las cosas eran muy diferentes hace 20 años. En ese tiempo solo había computadoras, reproductores de música y celulares. Aunque los iPods eran populares, usar una Mac en vez de una PC no ofrecía grandes ventajas. iTunes, el software para administrar el iPod, estaba disponible en Mac y PC. Así, los usuarios de ambas plataformas tenían experiencias similares. Pero hoy en día, los productos tecnológicos juegan un papel mucho más importante en nuestras vidas. Desde relojes hasta televisiones, tabletas y autos. Si la experiencia entre todos estos dispositivos no funciona bien, puede causar serias frustraciones a lo largo del día. Tener un Apple Television, Apple Watch, iPhone y MacBook brinda una experiencia de usuario más fluida, con mínimas interrupciones e inconsistencias. Hoy los clientes disfrutan más beneficios en el ecosistema de Apple que hace 20 años. Esto resultó en dos cosas. Apple ganó popularidad por su histórica optimización de productos, plataformas y su ecosistema de aplicaciones. Y segundo, han podido aumentar los precios, ya que el valor que entregan a los clientes es más alto que nunca. Por eso Apple ha logrado tantas ganancias vendiendo hardware, aunque es una de las industrias más difíciles para ganar dinero. No es la única forma en que Apple gana dinero. En 2016, Apple notó que el mercado se saturaba y las ventas de hardware bajaban porque casi todos los interesados ya tenían un iPhone o una Mac. Eso significaba que estaban atrapados vendiéndole a su base de usuarios existente en lugar de adquirir nuevos clientes que cambiaran de Android o Windows. Quizá pienses, Apple ganó 217.000 millones en 2016, ¿importa que sea 8% menos que en 2015? Los accionistas esperan que sus acciones aumenten cada año, pero esto es poco probable si Apple no sigue creciendo. Por eso, el director ejecutivo Tim Cook tuvo que buscar nuevas formas de ingresos, lanzando nuevos servicios en 2019 y 2020. Estos fueron Apple News más Apple Card, Apple Arcade, Apple Televisión más y Apple Fitness más. Se unieron a los servicios existentes de Apple como Apple Music e iCloud más. ¿Cuánto dinero extra ganó Apple con esto? Bueno, mucho. Desde el lanzamiento de Apple Music en 2015, los servicios de Apple crecieron de 20 a 96.000 millones de dólares al año para 2024, siendo uno de sus segmentos de mayor crecimiento. Representa el 25% de los ingresos totales de Apple, superando al iPod, Mac, AirPods, Apple Watch y HomePod juntos. Pero lo que es aún más loco es el margen de ganancia. ¿Recuerdas cuando te mencioné que es difícil que las empresas ganen con el hardware? Bueno, lo contrario es cierto para los servicios. Porque el costo de algo como Apple Television Plus no escala de la misma manera que un iPhone. Por ejemplo, realmente no importa si 100.000 personas usan Apple Television Plus comparado con 1.000.000, a Apple le cuesta más o menos lo mismo proporcionar el servicio. Fabricar 1.000.000 de iPhones le costaría a Apple unas 10 veces más que 100.000. Esta diferencia dramática en los costos ha permitido que Apple obtenga un margen de ganancia del 74% en servicios, que es más del doble del margen del 35% que obtienen del hardware. Pero hay otras formas en las que Apple se beneficia de los servicios, como al mantener a los clientes dentro de su ecosistema. Antes de la tienda de música de iTunes, los usuarios del iPod podían cambiar de reproductor fácilmente. Al tener las canciones en CD, podíamos transferirlas a cualquier dispositivo. Pero a partir de la tienda de música de iTunes, hubo un cambio hacia el bloqueo del ecosistema. Al comprar un álbum en iTunes, solo se podía transferir a un iPod. Así que los usuarios lo pensaban dos veces antes de cambiarse a algo como el Zune, ya que perderían una buena parte de su biblioteca musical en el proceso. Hoy en día, lo mismo aplica para varios de los servicios de Apple.
Apple News más Fitness, más Apple Pay y Apple Arcade solo están disponibles en dispositivos Apple. Cambiarte a Android implicaría perder tus tarjetas en la cartera, noticias guardadas, juegos de arcade descargados y entrenamientos favoritos. Apple también obtiene beneficios de estos servicios modernos, algo que no ocurría con iTunes. Pagos recurrentes. Cuando comprabas música en iTunes pagabas una vez y eso era todo. Esa música era tuya para siempre. Hoy en día ya no poseemos la música, solo la rentamos. Y eso significa que tienes que seguir pagando la suscripción mensual de Apple Music si quieres conservar tu biblioteca de música. Y eso le da mucho poder a Apple, ya que no se garantiza que sus servicios sigan accesibles. En 2019, Apple Television Plus costaba $4,99 al mes. Hasta 2022, cuando lo aumentaron en un 40% a $6,99. Un año después lo subieron 43% a $9,99. Aumentos de precio como estos también han ocurrido en Apple Music, Apple Arcade y Apple News Plus. Y lo más probable es que sigan ocurriendo. Así que la categoría de servicios de Apple no solo les ha generado más ingresos y significativamente más ganancias, sino que también ha ayudado a mantener a los usuarios atrapados en el ecosistema de Apple mientras tienen que pagar interminables cuotas mensuales de suscripción. Eso explica de dónde provienen los ingresos de Apple y cómo logran ganar tanto. Esto es Apple Explicado, gracias por ver hasta el final y nos vemos en el próximo video.